es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Jorge Cepeda Patterson, me da mucho gusto tenerte en No hay lugar común. El gusto es mío, Ricardo. Es difícil presentarte. Normalmente hay un político y no tiene otro oficio, o hay un actor y no hay otro oficio, pero en tu caso la etiqueta no es sencilla. ¿Cómo te presento? ¿Periodista, escritor, académico, intelectual? ¿Qué palabra usarías? ¿Amigo? Gracias. ¿De todos nosotros o nada más mío? Digo, para ponerme celoso. Hay pocas gentes que lo saben, pero lo voy a contar aquí. Tú fuiste maestro de yoga. Sí, yo... Durante algún tiempo. Exacto. Diga, en las varias vidas que llevo. ¿En qué vida fue eso? La primera, en efecto, fue ¿A qué edad? de los 19, 18 a los 27, 28, casi 10 años. ¿Tenías alumnos? ¿Les ponías Sí, el tapete? yoga, ¿Los enseñabas a respirar? meditación, y me dediqué bastante a la par que terminaba mi carrera como economista primero y luego trabajaba. Sí llevaba en paralelo, digamos, una vida tal cual orientada a la mística. Quienes te conocemos en el oficio y te hemos visto de cerca, sabemos que a pesar de las tormentas que pueden rodear políticamente, periodísticamente tu vida, siempre estás como con el ancla bien puesta. ¿Sirve hacer yoga para eso? ¿Te sirve ese entrenamiento de las emociones, de la concentración, para haber construido tu carácter como es? Absolutamente, yo estoy convencido que sí. De hecho, en mi casa se hacen estas leyendas familiares de las cuales uno luego intenta toda la vida dejarlas atrás, ¿no? Es víctima, sí. Se dice que yo era un berrinchudo, No me digas. sí, ¿Corajudo? Corajudo, y supongo que sí. Por ahí el recuerdo te traiciona, ¿no? La narrativa. O sea, ¿te acuerdas tirado el piso haciendo berrinche? Sí, que me ponía azul, que me tenían que dar un par de palmadas a los 3, 4, 5 años para que respirara otra vez, ¿no? Algo pasó en el proceso y se consolidó en estos 10 años de los que estoy hablando, porque en efecto, sobre todo la meditación y el yoga, que de alguna manera te instalan este chip o esta segunda naturaleza del aquí y el ahora, pero con cierta distancia sobre la tempestad emocional, ¿no? Hay algo de esto en tus columnas. Eres columnista desde hace demasiados años y además un columnista muy exitoso porque te reproducen en muchos periódicos en los estados y ahora incluso estás publicando en El País, periódico español. Pero estas columnas tuyas son muy distintas al común porque nunca se nota ni la bilis, ni la rabia, ni el enojo. Hay algo como de trascender esto. Cuando uno te mira en las redacciones, has estado Sin Embargo, estuviste en Siglo XXI, estuviste en Público, en el Universal. A mí concretamente me tocó verte en el Universal. Y te repito, había estas tempestades y hay algo como que te coloca por encima. Eso no se ve frecuentemente en el periodismo. Sí, incluso hay ciertas clichés que determinan que un director de una redacción tiene que ser alguien vertical, autoritario, gritón. Fuma mucho, antes bebía mucho. Sí, hasta prepotente, para que la tropa... Como el jefe del periódico del Planet, donde trabaja el Hombre Araña. Exacto. Ese es justamente el personaje. Que es casi el que van reproduciendo en cualquier cómic, si te fijas, o en cualquier película, ¿no? Un puro. Sí, gritando, insultando, etcétera. Con mucho conocimiento periodístico, desde luego, pero con ese temperamento, ¿no? No, al final no está en mi temperamento y desde luego quiero pensar que no es imprescindible para dirigir eficazmente una redacción, que en última instancia
deriva del respeto del profesional, ¿no? De los editores, de los reporteros. Porque ¿no? tú eres el hijo más chico de una mujer que murió cuando tú eras muy niño. Eres un hombre que vivió con la orfandad desde muy temprano. ¿Eso te marcó? Sí, sin duda, te hace un sobreviviente, que en el fondo lo somos todos, también hay que decir. ¿Qué edad tenías cuando murió tu madre? 7 años, aunque mi madre tenía ya 2 años prácticamente como paciente de hospital. ¿Tienes recuerdo de tu madre sana? No, mis recuerdos son de cuando yo tenía 4 años, y entonces son flashazos inconsistentes que más bien tienen que ver con las fotografías que después he conocido, pero no hay algo, una vivencia que yo recupere sistemática de mi relación con mi madre, ¿no? La que tengo es más bien visitándola en el hospital. Y entonces, en efecto, pues nos hace sobrevivientes. ¿Cómo te va con hay los un hermano más hospitales? chico. ¿Cómo Hay te un va con hermano los más chico que yo. hospitales hoy? Sí, los demonios inmediatamente salen a flor, porque nosotros regresábamos de la escuela y hacíamos la tarea en el hospital, de ir todas las tardes. Entonces, claro, pasábamos a ver a mi madre convaleciente, que sufría mucho, porque era una enfermedad terminal con muchos dolores, un cáncer, pero que... ¿Qué edad tenía ella? 38 años cuando murió. Yo recuerdo incluso, Ricardo, que en el funeral escuché a 2 señoras diciendo, pobre Alicia, tan joven, que murió a los 38. Y en la inmadurez, pues, que te pueden dar los 7 años, yo decía, pues sí, qué pobre que mi mamá se murió, pero 38 ya son muchos años. Y cuando llegué yo a los 38, recordé aquella escena. Qué barbaridad pensaba Y yo. decía, pobre Alicia, era una chica, era una muchacha, ¿no? Pero debo decir que nosotros, cuando yo tenía 5 años de edad, mi familia se mudó a Guadalajara porque no había rayos X en Mazatlán en aquel entonces. Estoy hablando a fines de los 50, 1959, 60. Es extraordinario lo que dices. Sí, increíble. Si no, el destino habría sido absolutamente otro, supongo. Entonces, yo desde el 2º año de primaria ya lo hice en Por eso en Guadalajara. Jalisco te tienen como Sí. hijo ilustre. Y en buena medida... Y ya no es adoptivo, ¿no? Te asumen como propio. Sí, me asumen como Se propio. enojan cuando la gente dice que eres de Sinaloa, en realidad. Y en realidad, pues yo me formé en Guadalajara para todos los efectos. Ahora, uno mira a tus hermanos, a tu padre, y tú sí te inventaste una profesión que no tiene nada que ver. ¿Cómo te hiciste? Deja primero poner el primer escalón académico. ¿Por qué ir a la academia si eso no estaba en la beta familiar? Bueno, ¿por qué somos lo que somos? En primera instancia remite a los años fundantes de todos nosotros, de cada cual, ¿no? Mis años fundantes tienen que ver con 3 hermanos que me preceden, que se llevan 1 año entre ellos, y luego hay un salto conmigo de 3 años. Entonces, cuando yo andaba ahí de 5, 6, 7, 8, yo era el estorbo para ellos 3, que podían jugar cosas entre ellos 3 y hacían ciertas cofradías, digamos, que no me incluían, ¿no? Entonces aprendí cómo aislarme. Tu hermano chico no te acompañaba tampoco. Yo le llevo 3 años a mi hermano más chico, entonces sí quedábamos como cabos sueltos, no necesariamente unidos entre nosotros. Y los libros fueron un refugio para mí. Yo me recuerdo estar leyendo desde los 5 años de edad. ¿Qué prefieres tú, los amigos o los libros? Los mejores amigos son los que comparto libros, ¿no? Con los que comparto libros. Hiciste tus estudios en Guadalajara y decides hacer una vida académica. Te vas al Colegio de Zamora. Al Colegio de Michoacán. Colegio de Michoacán, que es una extensión del Colegio de México con maestrías y posgrados. Y ahí, Pueblo en Vilo, Luis González y González se vuelve un referente. Quien ha leído ese libro nos ayudará a entender, y tú más, por qué es importante para la historia de la región donde creciste. Y de todas, yo diría, el gran aporte de Luis González a la concepción nacional tiene que ver con las matrias. No con la patria. No con la patria. ¿Cuál es la diferencia entre la patria y la matria? El terruño. La matria es el espacio pequeño. Estoy describiendo el concepto exacto. La matria es la tierra misma, nuestras raíces familiares, las infancias, la relación que tenemos con el espacio geográfico.
con las actividades, en fin. Y la patria es la noción de la posibilidad de construir una identidad entre tabasqueños, yucatecos y sonorenses que tienen matrias distintas. Soy un reivindicador de las matrias. Incluso mis tesis originales de maestría tenían que ver con esto de la reivindicación de las regiones versus la nación y de cómo la historia nacional en realidad podía leerse como una irrupción de las regiones en la historia nacional, porque la Reforma o la Revolución Mexicana tenemos que entenderlas como una especie de explosión territorial que se impone a las élites nacionales y cambia la historia de este país, ¿no? Este paso tuyo por la academia y sobre todo en este ejercicio, Luis González González, de una descripción cuidadosa, lindante con el periodismo, te hizo, supongo, después periodista. Estamos con Jorge Cepeda Patterson, eres Premio Planeta, ganó también el Premio Cabot como periodista y hoy en esta conversación sin lugares comunes, Jorge, nos da mucho gusto tenerte aquí. Y bueno, tú llamas a la gente con frecuencia Messier, es una palabra que usas mucho. Supongo que viene de los años en París. Como académico te fuiste buscando el doctorado a París. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Por qué allá? ¿Qué importancia tuvo? Justamente por lo que decía de mi énfasis en la manera en que vivimos el territorio. Sin duda, los franceses son, originalmente con los alemanes, pero luego los franceses, los que mejor han construido o han estudiado la relación entre el espacio y formas de vida. Espacios territoriales. Y son muy de comunidad, ¿no? El Languedoc o la Alsace-Lorraine. O sea, siempre hay una región que es casi tan importante como ser francés. Y yo quería en la Sorbona estudiar un doctorado en ciencias políticas, pero muy orientado a este tema. ¿Cuánto duró la experiencia en París? Año y medio, no pasó de año y medio, porque en París me capturó la vocación periodística, que es mi segunda vida. ¿Habías pensado ser periodista antes de ese momento? ¿Te había pasado por la cabeza? En absoluto. Yo pensé que el resto de mi vida estaría relacionada con la academia, ¿no? Con la investigación. Una visita extraña en París. ¿Quién te va a ver a París? ¿Quién te propone cambiar de vida? Un político peculiar de Guadalajara con pretensiones intelectuales, con el que Alfonso Dao, un personaje muy singular, con el que cafeteaba de vez en cuando y hablábamos del papel que había hecho el periódico El País en España como parte de la transición española y se había convertido en un referente para ventilar la vida pública, exponer ideas, etc. Y decíamos cómo se necesitaría en Guadalajara un periódico como ese. Te pasa a ver a París y te dice, ¿por qué no hacemos El País de Guadalajara? Exacto, lo que era una conversación de café. Pues no, ¿a ti qué te importaban las regiones si regresas al país? Porque siempre estaba circunscrita esta idea a la posibilidad de lo que un periódico podía generar, como digo, como agitador del cambio, ¿no? ¿Tenías qué edad en ese momento? Tenía 37 años. Es una edad donde es difícil empezar una siguiente vocación, ¿no? Además partiendo de cero. Y mi condición justamente fue primero formarme como fundador de un periódico, porque ni siquiera existía además. Entonces me fui 6, 8 meses al periódico El País, gracias a amigos que había hecho en la academia, y me instalé detrás de, literalmente, de la silla de un subdirector. Con Bastenier. Con Bastenier, que nos convertimos. Acaba de morir ahora. Sí, estoy muy triste, murió hace 3 semanas. Él te educó, te formó como periodista. Él me expuso, digamos, a la vida periodística, más que él directamente dándome las explicaciones. Él me metía a la junta editorial del País. Así se forma uno como periodista. Así es, no hay clases de periodismo, hay exposición al periodismo, ¿no? Tal cual, tal cual. Porque regresas y fundas Siglo XXI. Es un periódico que hizo historia, ¿no? Sin duda, en los años 90 se empezó a hablar de este periódico, que hasta decían que Zedillo tenía acciones por el éxito tan importante que tuvo. No, y con los trancazos que le dimos a Zedillo. Surge Siglo XXI y de pronto la cobertura que ustedes hacen de aquel escándalo, el estallamiento de las alcantarillas, haces la mejor cobertura y te entregan el premio Cabot. Es decir, te vuelves exitoso también en el periodismo. ¿Cuál fue el truco del siglo XXI? Bueno, fueron varios. Uno es que, en efecto, fue un pequeño El País, toda proporción guardada, acá, en Guadalajara, ¿no?
El reclutamiento que hicimos era de gente que, como condición, nunca hubiera trabajado en un periódico. Veíamos su capacidad para escribir, para preguntarse. Gente como tú. Tal cual. A ver, te pregunto una cosa. Los camellos dan camellitos. Si querías un periodismo distinto, mejor acabar con los camellos y buscar los camellitos directamente. Tal cual. Hicimos 4 o 5 meses de talleres de periodismo antes de arrancar la primera edición. Tomás Eloy Martínez, el novelista, periodista argentino, como Les enseñó a escribir. Enseñó a escribir. Juntos dimos esos talleres del concepto de periodismo que estábamos buscando. Arrancó siglo XXI y desde el inicio fue un... Siglo XXI surge cuando, no el cártel de Sinaloa, sino el cártel de Jalisco. Está en toda su potencia. Gutiérrez Rebollo, recordarás, era entonces el jefe de la zona militar. Y tú te arrojaste a hacer periodismo cuando el narcotráfico empezó a ser peligroso para los periodistas. ¿Tuviste algún encuentro con Gutiérrez Rebollo? ¿Te hiciste su amigo? Peligrosísimo. ¿Qué hiciste? Una vez, no, me hice su amigo. Obviamente nos conocíamos porque brincaban mucho cuando había una nota que consideraban desfavorable al ejército. Recuerdo un desayuno que el gobernador citó para algo, y entonces, claro, un director de periódico pues es de los actores, es un actor de una comunidad, ahí estamos. Y yo estaba sentado a la vera del procurador del Estado y de Gutiérrez, que era el jefe de la zona militar, ¿no? Y en un momento dado me volteo yo con el procurador, Lario se llamaba, murió acribillado algunos años después, y le digo, oye, estoy seguro que mi vecino es un narco. Y los que viven en el departamento del lado, o lo usan pues como casa de narcos, porque sucede esto. ¿Qué te dijo? Y comencé a decirle, Lario volteó a ver a Gutiérrez Rebollo. A mi siniestra, y me dice, yo creo que las Chivas van a ganar el próximo domingo. Bueno, por cierto, por fin ganaron. Sí. Cállate, no hables de esto frente a ese señor. Exacto. Es decir, su mensaje era... Además, la mirada fue inequívoca. Es decir, él me dribló y vio hacia el otro lado. Matan periodistas, es la época en que empieza a ocurrir. Blanco Ornelas sufre atentados allá en Tijuana. Tú te alías a Blanco Ornelas, deciden hacer un frente para proteger periodistas. Jorge, reclamo de la generación actual, no lograron contener esas muertes siguen creciendo. ¿Culpa de los periodistas? ¿Culpa del Estado? ¿Culpa de la circunstancia? No hay nada que hacer. No, culpa efectivamente del sistema y de la impunidad que nos envuelve a todos y de los cuales todos somos víctimas, entre otros los periodistas, que no es una infamia cometida contra un gremio, en última instancia, sino contra la comunidad en su conjunto, porque lo que daña los ataques, los golpes a periodistas, lo que daña es la capacidad de la comunidad de poder tener acceso a la exposición, ¿no? de la información. Es como, evidentemente, han muerto 70 periodistas, hay otros 30 desaparecidos. Son estadísticas que se diluyen frente a los 100.000 o los 130.000. Pero no se trata de una estadística, se trata de una función. Mejor en Colombia, en Italia, en Irlanda, los medios han cerrado filas y han protegido a su gente. ¿Por qué aquí no ha ocurrido? Lo intentaste varias veces, armar frentes de periodistas para defendernos. ¿Mezquindad? ¿Infamia? Desde luego, podemos encontrar razones dentro del propio gremio que expliquen por qué no hemos sido más eficaces. Pero honestamente yo seguiría poniendo el énfasis en lo otro. La mitad de las agresiones ya no vienen del narco, Ricardo, y eso está documentado por Artículo 19, por los reportes anuales de distintos organismos internacionales sobre México. Colocarle un letrero a un periodista ejecutado de que algo tenía que ver con el narco. Cártel de Jalisco, Nueva Generación, con eso te liberas de problema. Es la coartada perfecta para Jorge Cepeda Patterson ha decidido reencarnar varias veces. Se ganó el Cabo, triunfó como periodista y cómodamente decide pasar a ser escritor. Una trilogía exitosísima. Ganaste el planeta con el segundo libro de la trilogía. ¿Cómo ocurre ese tránsito? ¿Te cansaste del periodismo? ¿Decidiste que querías probar una última vida distinta? ¿O qué se está preparando? ¿La próxima serás futbolista o qué viene? Me pasaron dos cosas. Uno, que yo creo que antes que economista o que como académico o periodista, yo he sido un lector voraz. Yo me defino como un lector. Y yo diría que la mitad de las mejores experiencias que he tenido en mi vida han sido enfrente de un libro.
Te salvaron de la orfandad, te Sí. salvaron de He vivido, los hermanos grandes y los he vivido chicos. muchas vidas, digamos, ahí, ¿no? Pero los libros son una constante. Una constante. Siempre ha sido mi primera compañía en la vida. Y entonces siempre me pregunté si tendría yo la posibilidad de devolverle a la literatura un poquito de lo que me había dado y probarme del otro lado, digamos, de la mesa. ¿Escribir como un acto de agradecimiento? Yo creo que sí, y como un desafío también personal. Entonces ¿Cómo te sentiste en esa Hice una tercera? novela con muchas incertidumbres, como mi primera experiencia, y claro, escribí de lo que tenía más cerca, que es una lectura del poder, es decir, tratar de narrar qué es el poder tras bambalinas. Porque yo traía muchas historias que como periodista no habían podido tener salida. La trata de personas es uno de los temas, sobre todo el segundo libro de Milena, El fémur más bello. Lidia Cacho, ¿tu relación con Lidia Cacho influyó en ese texto? ¿Qué tanto influyó? ¿Qué tan No, relevante fue? muchísimo. Yo fui pareja, o fuimos pareja 8 años con Lidia, justo los años en que ella experimenta toda esta brutal sacudida de su vida, pues con la publicación de su libro, que a su vez provoca represión de políticos, etcétera, de los propios pederastas, en fin. Me tocó acompañarla en todo esto, en el refugio que ella tenía de atención a víctimas, me tocó conocerlo muy bien, y eso me hizo sensible al tema y por eso dediqué la segunda novela al tratamiento de la trata. Que es justamente el que se lleva el Premio Planeta. Habrá, esta es la serie de Los Azules, ¿no? Ya quien no haya leído, quien no tendrá que saberlo, un grupo de 4 amigos que se llaman Los Azules, que es la constante. ¿Habrá cuarto libro de Los Azules o qué viene? ¿Sobre qué estás escribiendo ahora? Ahora estoy escribiendo una novela policíaca ambientada en el Tour de Francia sobre ciclismo, como una especie de divertimento, ¿Te paréntesis. sales de México? Me salgo de México. Se es acaba una el PRI, historia- PAN, PRD, todo junto, te sales Mira, de México. estoy dejando que la política dé un poco más de sí. Ok. Porque en esta trilogía que hice, Ya te aburrió la una por política año, mexicana. una por año, ya prácticamente los alcancé, digamos. Ya he develado muchas cosas. Son thrillers políticos. El último tiene que ver con la sucesión presidencial, la última novela, que se llama Usurpadores. Y entonces estoy en una especie de hold, digamos, de espera, para a ver que la vida se continúe. Que ¿no? México siga viviendo. Claro. Jorge, estás ahora publicando Los Suspirantes. Es la tercera vez que coordinas un libro hablando de los aspirantes a la presidencia de la República. A mí me parece lo hago en colaboración con varios colegas, tú entre otros. Me tocó, en efecto, hacer la biografía de Osorio Chong. Exacto. A los que les pido, y yo mismo hago alguna, un perfil de las personas que aparecen como aspirando al poder. Me parece importante porque dentro de todo escandalera que se hace en un proceso electoral, es importante saber los perfiles Sí, ¿cuál es? de las personas. Y se hace de dónde mal vienen, perfil político. En México, la verdad es que celebro que la parte del periodista siga también dando de qué hablar y siga produciendo. Jorge, cerramos con unas cuantas preguntas. ¿Cuál es tu palabra favorita? Libro, tendría que decir. La palabra que más detestas. Prepotencia. ¿Qué te desagrada más? El abuso contra el indefenso. El sonido que mayor placer te produce. La música, sin duda. El sonido que más detestas. En este momento, la cantaleta de los tamales calientitos que pasa a las 11:30 de la noche por mi casa y vuelve a pasar al 7:15 de la mañana. Si no hubieras sido académico, periodista y escritor, ¿qué habrías sido? ¿Por qué habrías optado? Bueno, mi sueño habría sido ser, desde luego, un deportista, ¿no? ¿Qué deporte? Me gusta ¿Boxeador? mucho. Yo creo que casi todos, salvo ese. Destrozar el rostro a otro como oficio no es lo mío, ciertamente. Sí, ni como periodista lo has hecho. Bueno, algunos podrían decir lo contrario. Correcto. Ya dijiste que no eres un hombre religioso, pero déjame suponer que Dios existe y sale a recibirte después de que dejas esta tierra. ¿Qué te gustaría que te dijera Dios? Lo que no me gustaría que me dijera es, ¿qué estás haciendo aquí?
Contigo no hay lugar común. Jorge Cepeda, muchísimas gracias. Muchas gracias.